Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4 de la práctica, el cual nos pide encontrar los valores de alfa y beta, además del valor del voltaje en el colector, para un transistor PNP que se puede ver en la figura. ¿Cómo comenzamos? Primero, deberíamos definir el valor del voltaje emisor base, lo cual se hace de la siguiente forma. Voltaje emisor base es igual al voltaje en el emisor menos el voltaje en la base, por definición de diferencia de potenciales. Ambos son valores conocidos, siendo 1,7 para el valor del voltaje en el emisor y 1 para el valor del voltaje en la base. Reemplazando estos datos tenemos que 1,7 voltios menos 1 voltio nos da un voltaje emisor base de 0,7 voltios. Ahora, para encontrar cualquiera de las constantes debemos establecer relaciones entre las corrientes, ya sea entre la corriente del emisor y la corriente de la base, entre la corriente de la base y la corriente del colector, o entre la corriente del emisor y la corriente del colector. Por lo tanto, podemos proceder a encontrar las corrientes. Comenzando por la corriente en el emisor, esta la podemos definir mediante la ley de Ohm, la cual nos dice que una diferencia de potencial sobre una resistencia es igual a una corriente, estableciéndose según la dirección de la corriente como un voltaje de partida menos un voltaje de llegada. En este caso, nuestro voltaje de partida es el voltaje emisor-emisor y nuestro voltaje de llegada es el voltaje en el emisor, definiéndose así: voltaje emisor-emisor menos voltaje emisor sobre resistencia en el emisor. Siendo esto 10 menos 1,7 sobre 5 por 10 a la 3, resultándonos en una corriente de 1,66 miliamperios. ¿Ok? Para la corriente en la base hacemos de manera similar, pero nótese que se trata de un transistor PNP. Por lo tanto, la corriente en la base sale del transistor, lo cual nos dice que nuestro voltaje de partida será el voltaje en la base, que es el dado por el problema, y nuestro voltaje de llegada será tierra. Por lo tanto, debemos definir la ecuación de la siguiente forma: voltaje en la base menos voltaje base-base sobre la resistencia en la base. Conociendo los valores, voltaje base es igual a 1 menos voltaje base-base. Está en tierra, por lo tanto tiene un valor de 0, y la resistencia en la base tiene un valor de 100 Ks. Entonces, si calculamos, tenemos una corriente en la base de 10 microamperios, lo cual es equivalente a 0,01 miliamperios. Ok, ahora que ya conocemos el valor de la corriente en la base y la corriente del emisor, por definición, nosotros sabemos que la corriente en el emisor va a ser igual a la suma de la corriente en la base más la corriente en el colector. Por lo tanto, podemos despejar corriente en el colector, que es el valor que nos falta. Lo podemos definir como corriente en el emisor menos corriente en la base. Por lo tanto, corriente en el colector va a ser igual a 1,66 miliamperios menos 0,01 miliamperio. Esto es igual a 1,65 miliamperios para la corriente en el colector. ¿Ok? Ahora que conocemos todos los valores de las corrientes, podemos establecer que el valor de la constante beta será igual a corriente del colector sobre corriente de la base. Reemplazando los valores conocidos, sabemos que la corriente del colector es 1,65 miliamperios y el valor de la corriente en la base es de 0,01 miliamperios. Por lo tanto, beta nos dará 165.
De igual forma, hacemos para alfa, el cual nos dice que corriente en el colector sobre corriente en el emisor es igual a alfa. Reemplazando los valores conocidos, 1,65 miliamperios sobre 1,66 miliamperios nos dará 0,9940. ¿Ok? Se puede comprobar la relación de que alfa es igual a beta sobre beta más 1. Ahora, para encontrar el valor en el colector, el valor de voltaje en el colector, debemos usar una vez más la ley de Ohm. En este caso, la corriente se define con un voltaje de partida de voltaje en el colector y un voltaje de llegada de voltaje colector-colector, en este caso menos 10 voltios. Por lo tanto, la corriente en el colector se definirá como voltaje conector menos voltaje colector-colector sobre resistencia en el colector. Entonces, si pues despejamos el voltaje en el colector, tendremos corriente en el colector, resistencia en el colector, más voltaje colector-colector. Reemplazando los valores conocidos, tendríamos 1,65 por 10 a la menos 3 por una resistencia en el colector de 5K. En este caso, siendo el voltaje colector un voltaje negativo, más menos 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje en el colector será de menos 1,75 voltios. Entonces, en resumen, nuestros resultados son para alfa un valor de 0,9940, para beta 165 y para el voltaje en el colector menos 1,75.